10:27, retornamos acá a los estudios de Herbol y usted ha debido escuchar del proyecto hidroeléctrico El Bala. Dice que va a ser el proyecto más grande de Sudamérica, así lo han confirmado las autoridades de gobierno la anterior semana, cuando se ha hecho esta firma de convenios para ya dar pie a este proyecto hidroeléctrico. Pues nosotros ahora en el Tejiendo Bolivia queremos abordar la parte ambiental, saber dónde se encuentra geográficamente el Bala como tal, usted que nos está escuchando en el interior del país, y por ello hemos invitado acá a dos expertos en el tema. En primera instancia está Franz Reinier Gutiérrez Millares, es docente investigador de la Universidad Católica Boliviana, especialidad cientista, y don Enrique Richard, docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, doctor en ecología y biólogo de profesión. Bienvenidos acá a la red de Herbol. Muchas gracias por darse este tiempo en fin de semana. Gracias a ti, Amado, y bueno, igualmente gracias y un saludo a toda la audiencia, ¿no? Tenemos audiencia en el interior del país y algunos nos dicen dónde se encuentra el Bala, de qué va a tratar esta hidroeléctrica como tal, y en términos ambientales más que todo, ¿no? ¿Cuál es qué va a afectar al país o a esta región como tal? Bueno, un poquito para ir ubicando geográficamente, esto se encuentra en las riberas justamente del río Beni, que está dentro del Parque Nacional Madidi, dentro del departamento de La Paz, colindante con el departamento del Beni, o sea, sería la provincia Iturralde y la provincia de Bacadíes en el Beni. Si conocen, yo creo que muchos habrán sabido de San Buenaventura, y al frente tenemos Rurrenabaque. Ajá. Y el emplazamiento de la represa está a 16 kilómetros justamente de San Buenaventura. Quique es el que va a empezar a hablar del impacto ambiental, es el punto más de su especialidad, y yo quisiera después entrar ya desde el punto del impacto social y cultural que produciría todo esto. Muy bien, entonces empezamos con usted, Enrique, en temas ambientales. Claro que sí, Amado. Mira, el tema no es tan complicado. O sea, una represa implica una modificación ambiental muy grande, porque en primer lugar se corta el trazado del río y comienza un embalsado que va a ocupar una gran parte de la selva del Madidi y de Pilón Lajas, que estamos hablando de uno de los centros de biodiversidad más importante del planeta Tierra. Entonces, la inundación, en primer lugar, si hablamos de el río Beni mismo, la inundación va a inundar gran parte de la selva. Esa selva va a terminar descomponiéndose, generando procesos anaeróbicos que van a originar una gran mortandad de peces, pero además también hay que tener en cuenta el aspecto sanitario derivado de esto, que no es menos preocupante. ¿Por qué el aspecto sanitario? Porque el agua corriente, por ejemplo, Amado, tú sabes muy bien que es enemiga de los mosquitos, pero el agua estancada es amiga del mosquito. Entonces ahí vamos a tener serios problemas de esquistosomiasis, malaria, dengue, chikungunya. O sea, vamos a tener un mega criadero para toda Bolivia y todos los bolivianos. Entonces ese es un aspecto que hay que tener en cuenta y que es un aspecto muy caro desde el punto de vista ambiental. En estos proyectos muy pocas veces ponemos en tela de juicio si el impacto ambiental o social realmente justifica la ganancia que vamos a tener en energía, que si bien son 13.000 megavatios, 10.000 es lo que piensa el gobierno como mínimo exportar.
Entonces, realmente necesitamos hacer esa represa, tenemos que hacernos esa pregunta, porque aquí vamos a perder un foco de biodiversidad muy importante y el río también se va a perjudicar porque no te olvides, Amado, que gran parte de la biodiversidad piscícola que tenemos ahí, por ejemplo, los siluriformes, los peces de la familia del surubí, del general y otros peces, son peces que migran a lo largo del río Beni. Entonces, una represa lo que va a hacer es cortar la migración hacia las áreas reproductivas y va a haber serios problemas. Además que, como te indiqué, la putrefacción de la selva bajo el agua también va a ocasionar una mortandad masiva de peces porque se van a quedar sin oxígeno. Por otro lado, no sé si tú conoces, Amado, el río Beni, pero es un río que el agua no es clarita, es un agua turbia. Y esa turbiedad se debe a la cantidad de sedimentos que lleva el río. Sedimentos que también le van a dar una vida útil muy corta a la presa, porque esos sedimentos, con el agua estancada, se van a sedimentar, van a colmatar la presa y la van a terminar inutilizando. Además, también hay que tener en cuenta que los gases que se van a originar por la putrefacción van a contribuir también al efecto invernadero. Esos gases son principalmente sulfuro de hidrógeno, metano y dióxido de carbono. Y el sulfuro de hidrógeno además va a corroer las turbinas, eso es más que seguro. Entonces, la verdad es que yo no sé si se están tomando en consideración todos estos aspectos. Por otro lado, hablábamos con Franz antes del programa del patrimonio arqueológico que hay, porque hay un montón de petroglifos ahí que van a terminar quedando bajo el agua. Entonces, el sábado que viene, que va a estar la doctora Cortés hablando del aspecto legal, ella va a explicar bien cuántas leyes se están violando, sí, inclusive la propia Constitución. Y como ciudadanos tenemos el deber de tener una voz en todo esto y decir, bueno, los Tacana también, ¿acaso se les ha preguntado el perjuicio? Actualmente se hizo algún estudio, se saben estas consideraciones, se ha consultado a los expertos tanto de la Universidad Católica, de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo lo han visto ustedes que está manejando el gobierno este tema? Lo está manejando, como siempre, políticamente, no académicamente. De hecho, Amado, te cuento que este proyecto no es nuevo ni es propio de este gobierno, pero si te sirve de algo, yo apelo a la opinión pública, a la memoria de la opinión pública. En el gobierno de Banzer, por ejemplo, en la década del 70, ya hubo un proyecto que se lo rechazó justamente por los impactos ambientales y sociales. Es decir, en ese momento el gobierno de Banzer dijo, no, los impactos ambientales y sociales superan a las ganancias económicas. Por eso se rechazó el proyecto. Y estamos hablando, Amado, de un gobierno, Banzer, que no era pachamamista. Entonces, como que ahora, ¿qué pasó? Resulta que en el gobierno pachamamista, antiimperialista, antineoliberal, anti todo, resulta que le queremos dar bandera blanca a un proyecto que claramente es capitalista y que no responde ni a los intereses sociales ni a los intereses ambientales del pueblo, ¿no? ¿Ha habido un caso similar en alguna parte del mundo donde tal vez se enlaza en este tipo de represas, construcciones? ¿Cuál ha sido el resultado de todo ello en impactos ambientales? Creo que el último super mega proyecto fue la represa de Asuán en Egipto, donde incluso se invirtió
millones de dólares para trasladar monumentos históricos que iban a quedar bajo el agua. Pero en la represa de Asuán el tema es que ahí no había una selva que iba a quedar sumergida, no había biodiversidad, o había muy poca, porque estamos hablando del desierto de Egipto, ¿no? Pero el impacto ambiental fue tremendo y tal cual te comenté, justamente tuvieron problemas con el tema de los mosquitos y los vectores que ellos traen o conllevan. Pero hablábamos justamente con Franz antes de la entrevista que los libros actuales de energía hidráulica, por ejemplo, en estos momentos están desalentando la construcción de presas porque la experiencia mundial promedio lo que indica es que en la relación costos-beneficios resulta que la ganancia económica nunca termina justificando la pérdida en cuanto a valores de biodiversidad, valores sociales, valores culturales, etcétera. Y normalmente terminás invirtiendo mucho más tratando de mitigar los impactos de la presa que con las ganancias propias de la presa. Entonces, al igual que con la energía nuclear, que la tendencia mundial es hasta el 2025 dejar las centrales nucleares, perdón, lo mismo ocurre con estas presas hidráulicas. Entonces, a mí realmente me sorprende que vayamos en contra de las tendencias mundiales, ¿no? Claro, efectivamente. Franz, ¿cómo se ha visto esta parte sociocultural, el tema de la afectación a las regiones, a los pueblos aledaños, pueblos indígenas que están allá? Bueno, Amado, yo creo que es importante primero partir que ese Parque Nacional Madidi contiene un pueblo reconocido por la Constitución Política del Estado que viene a ser el pueblo Tacana. Y en ese aspecto tendríamos que partir de lo que viene a ser el pueblo Tacana, porque es el pueblo originario que subsiste y vive en ese lugar. Ellos, por naturaleza, su subsistencia y su alimentación está basada en la agricultura, o sea, la recolección también, la caza y la pesca. Ajá. Y al hablar del río y la implementación de este centro hidráulico para la producción de energía eléctrica, generaría un impacto tremendo en su modo de subsistencia, primero. Y quisiera hacer un paralelo en ese sentido. La cosmovisión del pueblo Tacana, también basándonos en lo que se plantea desde las líneas políticas del Estado, es hablar de descolonización, hablar de respeto y recuperación de nuestra propia cultura. Para ellos, para los tacanas, en un trabajo que realizamos con el doctor Enrique Jordá, jesuita, antropólogo reconocido, y con charlas también con Javier Albó, en un libro que estuvimos trabajando, en esa cosmovisión se invierte la situación de nuestra propia visión como occidentales, ya que para ellos arriba está el sur y abajo está el norte, por un aspecto lógico y natural. Las aguas que se vierten desde los Andes hacia el lado de la Amazonia vienen desde el sur hacia el norte, o sea, van desde el sur hacia el norte, o sea, ven en ese sentido. Para ellos el sur es tan importante porque es de donde proviene la vida. O sea, el agua es el sostén que va a alimentar todo el ecosistema donde ellos radican, y si se emplaza esta represa, lo que se va a producir es una ruptura en esa visión de mundo que ellos han ido construyendo desde un principio. Por otro lado, este pueblo se ha caracterizado por tener ya contactos con el Imperio Inca. Antes de la llegada de los españoles, ha habido ¿cómo se puede decir? Un contacto en el cual se han generado algunos lazos también de relacionamiento, lo cual se va a plasmar también en esta época. Si uno se traslada actualmente hacia el lado de San Buenaventura, podemos encontrar mucho colla
en el sentido genérico, que ha llevado también sus costumbres hacia esa región. Y si nos vamos al frente, que es Rurrenabaque, que está en el departamento del Beni, hay una pluriculturalidad tremenda. O sea, ya encuentras hasta extranjeros, alemanes, ingleses, bolivianos. O sea, es una pluriculturalidad. Estos pueblos, justamente por su naturaleza de ver y el respeto a la propia vida, a su entorno, vieron muchas alternativas de subsistencia novedosa para ellos, pero para el contexto actual. Es un caso que Enrique conoce. Tuve el gusto de conocer también a mucha gente que trabaja con el proyecto Chalalam, por ejemplo. Es muy conocido, hasta Brad Pitt, un montón de artistas han llegado. Es una forma de ingreso económico que respeta la naturaleza, porque es un turismo ecológico, ambiental, de respeto, que va produciendo mucho rédito económico para los pobladores del lugar. Si se emplaza, yo me pongo la pregunta, tenemos Rurrenabaque, que está más hacia el sur, o sea, entrando dentro de esa cosmovisión, de esa lógica, para trasladarte desde Rurrenabaque hasta Chalalá, más o menos tardas entre 1 hora a 2 horas por el río. Si emplazas a 16 kilómetros, es mi pregunta, a 16 kilómetros en el río Beni, justamente en el Bala, ¿qué vas a producir? Vas a llegar a una laguna gigantesca. Se lanzarán con bungee, se estaba haciendo los turistas para luego entrar nuevamente en el caudal. Hay un montón de elementos que van a afectar a la propia economía. Y el radio de acción del emplazamiento de la propia represa va a afectar, si no me equivoco, es a unos 30, según un estudio, a 30 kilómetros a la redonda del lugar del emplazamiento, que va a ser paulatino. Son como 30 kilómetros. Estamos hablando de 16 kilómetros, o sea, 30 kilómetros a la redonda son 15 kilómetros desde el punto central de esa circunferencia. O sea, el radio sería 15 kilómetros. Estamos hablando de 16 kilómetros, a 1 kilómetro de San Buenaventura y a 1 kilómetro de Rurrenabaque. O sea, la afectación va a ser a áreas ya urbanas totalmente consolidadas, donde la población es mayor. Y como dijo Enrique, el tema de la reproducción de los mosquitos como vectores de muchas enfermedades van a afectar a la sociedad de una manera increíble. Y eso se va a repercutir con el tiempo, y el avance de la destrucción del propio bosque ¿qué es lo que va a generar? Migración. Migración de muchos pueblos que viven de el bosque. Su subsistencia está basada en la pesca, la caza, la recolección de frutos y en algunas partes la agricultura, va a ser totalmente afectada. ¿Cuántas familias habrá en el pueblo Tacana? Según lo que yo tenía datos, aproximadamente el pueblo Tacana actualmente en San Miguel y toda esa región estaríamos hablando de alrededor de unas 3,000 personas. 3,000, bueno, son muchos, ¿no? Pero sea una o sean 100,000 o 1,000,000, estamos hablando de la vida humana. Y no creo que ningún respeto. Y el respeto, como dice Enrique, porque en realidad yo lo veo desde mi criterio, esta es una forma de realización de un biocidio. Aparte, Madidi sabemos que es el parque por excelencia que tiene la mayor cantidad de biodiversidad a nivel mundial. O sea, estamos hablando de matar la mayor cantidad de vida existente en el planeta. O sea, no me cuaja en la mente descolonizadora, antiimperialista, que actuemos de esa manera tan liberal, neoliberal, con un pensamiento totalmente, entre comillas, progresista, atentando a la propia vida. Ahora, ¿qué dirán estos pueblos que son de ahí, parte de ahí, su subsistencia es el tema de del mismo sector geográfico, que se dedican a la pesca, a la agricultura? ¿Se sabe de ellos? ¿Se ha logrado hablar con ellos desde más antes o en la actualidad? Hace 6 años yo tuve un contacto con ellos, y ellos lo que siempre han buscado es mantener su cultura, ser reconocidos, lo cual ya es
está presente, y tratar de ser los protectores del Parque Madidi. Por eso buscaban apoyo, se dio unos talleres justamente en la Universidad Católica con la carrera de turismo sobre el respecto, cómo podrían mejorar la calidad de sus proyectos turísticos de tipo ambiental y cultural que existían, que han ido mejorando. Hay un proyecto en el Bala también, porque las características de la propia del propio caudal, uno cuando va entrando hacia el Bala va a ver pues una roca que parece perforada atravesada por una bala. Por eso de ahí viene el nombre del Bala. Es en ese sentido que han aprovechado ese ambiente para generar ese tipo de proyectos. Yo creo que la riqueza que puede generarse a través del turismo en todo ese sector podría dar más réditos a Bolivia que esa planta que durará, como dice Enrique, máximo le da 10 años de vida, y una inversión de dinero que justamente Vladimir la próxima semana lo explicará porque él es economista, cuál es el beneficio que se podría sacar. De todas maneras, perdón, Fran, adelante, Enrique. Pero de todas maneras yo te comento que yo visito esa región casi todos los años para dar cursos de manejo de vida silvestre. Y la gente, inclusive los tacanas de tierra adentro, en realidad no tienen la más remota idea de estos proyectos, ni se han enterado de no saben. Y eso, pucha, es doloroso porque de repente cuando se lo planteen es como que en el momento que se lo planteen ya no hay marcha atrás. Entonces no les estás dando una opción válida para todo esto. Y como bien dijo Franz, hay que tener en cuenta, hay gente que dice, bueno, pero esos 30 kilómetros de selva que se van a perder son importantes. Y nos olvidamos, Amado, que la Amazonía es la fuente, es la farmacia de la humanidad. Más del 80% de los principios activos de los medicamentos que cotidianamente compramos en la farmacia salen de ahí. Entonces la biodiversidad tiene un valor incluso económico muy superior a la presa. No te olvides que la industria farmacéutica es la tercera o cuarta industria que más dinero deja a nivel planetario. El problema es que en estos momentos no sabemos aprovecharlo, pero también es una invitación a que hagamos bien las cosas, que promovamos un desarrollo sostenible. Se puede ganar dinero a partir del conocimiento de nuestra biodiversidad, porque el problema con el que estamos topando es justamente lo que el gobierno llama la colonización educativa. Es decir, no podemos administrar un país que no conocemos. ¿Por qué no lo conocemos? Porque más del 90% de los libros y revistas que utilizamos en Bolivia para la educación son extranjeras. Entonces, aquí todo pasa por una cuestión educativa. Primero tenemos que enseñar Bolivia. ¿Para qué? Para que nuestros niños aprendan a amar Bolivia. ¿Para qué? Para que aprendamos a conservar este maravilloso país que tenemos y sobre todo administrarlo. Porque si conocemos un recurso, por ejemplo gas, administramos solamente gas. Pero Bolivia tiene un potencial en recursos naturales extraordinariamente grande, que lo estamos perdiendo por falta de conocimiento. En vez de invertir ese dinero en el Bala, invirtámoslo en una educación genuinamente boliviana, en, por y para Bolivia, Amado. ¿Va a haber algún pronunciamiento de aquí en adelante? Yo creo que, en primer lugar, muchos activistas vieron ya como un problema y una amenaza a lo que viene a hacer a la sociedad. Y quisiera puntualizar una cosa muy importante. Sabemos que el río Beni es uno de los ríos que alimenta al río del río Madera, y eso va a desembocar en la Amazonia. En ese sentido, si es una red, o sea, nos pongamos a pensar simplemente en el cuerpo humano. Si bloqueas una arteria o una vena dentro del cuerpo humano, se va a generar un desbalance en todo ese cuerpo. O sea, ya no va a funcionar como debería ser. Y podés perder el miembro.
y se puede necrosar, Sí. en ese sentido. Y al producirse ese fenómeno natural, también va a generar un impacto, no solamente en el pueblo Tacana, va a afectar a todos los pueblos y culturas de la Amazonia boliviana y brasilera. Hay 2 proyectos que realizaron los brasileños y eso ha afectado también a Bolivia. Y en ese sentido ha afectado a muchos pueblos. Las inundaciones, la sedimentación, la falta de conseguir peces, alimentos y todo aquello. Y ahí leí un estudio que también hacia el norte de Bolivia, en sí, en Pando, por causa de esas represas se ha ido afectando, ha ido avanzando en la producción de la castaña, porque son bosques totalmente naturales y la producción ha descendido. Hay estudios sobre aquello. O sea, no es meter por meter una represa sin tener esas consideraciones. Piensan que hacer un análisis del impacto ambiental, del impacto económico y social, se lo hace solamente en el lugar. El impacto es como una red. Se va a afectar con esto, va a repercutir después a nivel mundial. El tema de calentamiento, el cambio climático, claro. O sea, todo lo que se toca ya transformó el mundo. O sea, desde el punto filosófico te lo voy a plantear. Vos cuando caminas en la calle, pateas una piedra, se habrá cambiado de una manera mínima, pero ha cambiado. Imagínate con tremenda represa. Claro que sí. Eso. Efectivamente. Bueno, Franz, Enrique, les agradezco por estar acá en los estudios de la Red Herbol. Este tema es para varias sesiones. Varias ya para sesiones, muchos, sí. Y esperemos que también las autoridades de gobierno se animen a debatir. La mesa está abierta para Cuando que quieran. Claro que sí. La invitación estaba ya hecha, pero hasta ahora no hay la concretización. No se ha concretado todavía, no han dado el visto positivo para que puedan estar acá en la Red Herbol. Pero bueno, los hemos querido invitar a ustedes porque son expertos. Yo lo que quisiera un poquito hablar es, sí, que se ponga en debate, pero el debate que no tienda a caer en lo político. Entraremos desde un plano académico y científico. O sea, la argumentación académica y científica es lo que hará que desarrolle ese país. Y como Enrique dijo, en la educación está el desarrollo de ese país. Y bueno, muchas gracias, Amado. Y lo propio usted, Enrique. Gracias, Amado, y bueno, apoyo totalmente lo que dijo Franz. En este caso, bueno, así como perdimos al popó y que eso va a traer consecuencias para el cambio climático, en este caso, por ejemplo, todavía ni siquiera se ha hablado de las medidas de mitigación, de adaptación al cambio climático que va a originar, por ejemplo, esta presa. Es decir, estamos pensando exclusivamente en lo económico, con un pensamiento capitalista, y necesitamos un debate más sano, un debate, como bien dijo Franz, que sea académico, que se pongan realmente los intereses sociales del pueblo y que apostemos realmente a una educación genuinamente boliviana. Muchas gracias, Amado. A usted, Enrique Richard, docente investigador de la UMSA, doctor en ecología, biólogo de profesión, y Franz Reinier Gutiérrez Millares, docente también e investigador de la Católica, cientista de profesión. 10:57, hacemos una pausa en el programa. Estamos conociendo mejor nuestro país. Estamos tejiendo Bolivia. Tejiendo Bolivia. Esto es Bolivia. Nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra música, nuestra diversidad. Esto es Bolivia. Estas son las instituciones
estaciones y emisoras que conforman Herbol en Bolivia. En el altiplano, Radio Santa Clara, Sorata, Horizontes, Huanuni, Pío 12, Siglo XX Oruro, Don Bosco, Cami, Chaca, Pucarani, Sariri, Escoma, Aclo Potosí, Yungas, Chulumani, Radio Norte, Titicachi, Copacabana, Pío 12, Siglo XX, Potosí, Pachamama, Titicachi, San Gabriel, Herbol y Seviae, La Paz. Somos Herbol, la red más grande de Bolivia. Por favor, necesito una ayuda para cumplir con el pago de mi deuda con la aduana. La Aduana Nacional informa. Usted puede efectuar el pago total o solicitar un plan de pagos de deudas tributarias pendientes con un interés único del 4%, sin multa, hasta el 10º día de notificada la vista de cargo o con reducción de sanciones. Además, si paga antes del 31 de agosto, se beneficia con el descuento del 10% adicional de la sanción. O si paga hasta el 31 de octubre, obtendrá una rebaja adicional del 5% de la sanción. Aduana Nacional. Tú eres la diferencia. Desde hace unas semanas estás oyendo por la radio varios mensajes elaborados por personas como tú o como yo, que cada día contribuimos a un mundo más equitativo entre hombres y mujeres. ¿Tú te animas a contarnos cómo construyes equidad? Si te animas a participar en el maravilloso mundo de la radio y contribuir con la campaña ¿Y tú cómo construyes equidad?, puedes grabar tu propio mensaje para que sea difundido junto a los nuestros. Búscanos en el periódico digital de Herbol o llámanos a los teléfonos 220-4011 o 220-3650 para participar de esta campaña elaborada por nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. Y si eres un poco tímido o tímida, puedes contarnos tu experiencia y nosotros la grabamos por ti. Sabemos que somos muchos y muchas quienes construimos equidad todos los días. ¡Anímate! ¡Participa! Este es un mensaje de Herbol y promotores ciudadanos para la equidad. Este sábado, la Red Herbol te presenta desde Sao Paulo, Brasil, la fiesta multicultural más grande. Tejiendo Bolivia. Con 27 minutos retornamos acá a los estudios de Herbol y usted ha debido escuchar del proyecto hidroeléctrico El Bala. Dice que va a ser el proyecto más grande de Sudamérica, así lo han confirmado las autoridades del gobierno en la anterior semana, cuando se ha hecho esta firma de convenios para ya dar pie a este proyecto hidroeléctrico. Pues nosotros ahora en el Tejiendo Bolivia queremos abordar la parte ambiental, saber dónde se encuentra geográficamente el Bala como tal, usted que nos está escuchando en el interior del país. 10:27 minutos retornamos acá a los estudios de Herbol y usted ha debido escuchar del proyecto hidroeléctrico El Bala. Dice que va a ser el proyecto más grande de Sudamérica, así lo han confirmado las autoridades del gobierno en la anterior semana, cuando se ha hecho esta firma de convenios para ya dar pie a este proyecto hidroeléctrico. Pues nosotros ahora en el Tejiendo Bolivia queremos abordar la parte ambiental, saber dónde se encuentra geográficamente el Bala, como tal, usted que nos está escuchando en el interior del país. A toda la audiencia, ¿no? Y tenemos audiencia en el interior del país y algunos nos dicen dónde se encuentra el Bala, está de qué va a tratar Rainier Gutiérrez Millares, es docente investigador como tal de la Universidad Católica Boliviana, más que todo, ¿no? ¿Cuál es lo que especialidad que dicta al país o a esta región? Don Enrique Richard, bueno, un poquito para ir ubicando de la Universidad Mayor de San Andrés, geográficamente, esto se encuentra en las riberas del bienvenidos justamente acá río a la red de Beni.
Muchas gracias por darse este tiempo en fin de semana. Está dentro del Parque Nacional Madrid y dentro del Departamento de La Paz. Gracias con él. Un saludo a toda la audiencia, ¿no? Tenemos audiencia en el interior del país. La provincia donde se encuentra el Bala y la provincia de Bacadíes en el Beni. Si conocen, yo creo que muchos habrán sabido en términos de San Buenaventura, y al frente tenemos Rurrenabaque, y el emplazamiento de la represa está a 16 kilómetros para ir San Buenaventura. Geográficamente es el que va a empezar a hablar del impacto justamente del río ambiental, que es el punto más está dentro del Parque Nacional Madrid, dentro del Departamento de La Paz, colindante con el Departamento del Beni. Entonces empezamos la provincia con usted, Enrique, litoral de temas ambientales. Y la provincia de Bacadíes en el Beni. Mira, si conocen, yo creo que muchos habrán sabido de San Buenaventura, y al frente tenemos Rurrenabaque, y el emplazamiento de la represa está a 16 kilómetros justamente de San Buenaventura. El trazado del río es el que va a empezar a hablar del embalsado que va a ambiental, ocupar una gran parte de la selva del Madidi y de Pilón Lajas, que estamos hablando de uno de los centros de biodiversidad más importantes del planeta Tierra. Entonces, claro que la inundación, en primer lugar, el tema, si hablamos del río Beni mismo, una represa, la inundación, una modificación ambiental muy grande, porque gran parte de la selva, esa selva va a terminar recomponiéndose, generando procesos anaeróbicos que van a originar una gran mortandad de la selva del Madidi, también y de Pilón Lajas, que el aspecto estamos hablando derivado de los centros de biodiversidad más importantes del planeta, el agua corriente, por ejemplo, Amado, la inundación, en primer lugar, los mosquitos. Si hablamos del agua estancada, río Beni mismo, del mosquito. La inundación, ahí vamos a tener serios problemas de gran parte de la selva, malaria, esa selva va a terminar descomponiéndose, vamos a tener generando procesos para toda Bolivia y todos los bolivianos, que van a originar una gran mortandad de peces, que es un aspecto muy también caro. Hay que tener en cuenta el aspecto sanitario derivado de esto, que no es menos preocupante, porque el aspecto sanitario, porque el agua corriente, por ejemplo, Amado, tú sabes muy bien que es enemiga ambiental o social, pero el agua estancada es amiga. La ganancia que vamos a tener en energía, ahí vamos a tener serios problemas de 13.000 megavatios, somiasis, malaria, de lo que piensa el gobierno como mínimo. O sea, vamos a tener un mega criadero para toda Bolivia y todos los bolivianos. Necesitamos hacer esa represa, que hay que tener en cuenta esa pregunta, porque aquí vamos a perder desde el punto de vista de biodiversidad muy importante. En estos proyectos el río también se va a perjudicar, porque no te olvides, Amado, que gran parte de la biodiversidad piscícola que tenemos ahí, o social, por ejemplo, realmente los siluriformes, los peces de la ganancia que vamos a tener en energía general, que si otros peces 13.000 megavatios que migran a lo largo del río que piensa el gobierno. Entonces, como una represa lo que va a hacer es cortar la migración hacia las áreas reproductivas. Necesitamos hacer esa represa. Además que tenemos que hacernos esa putrefacción de la selva bajo el agua, un foco de biodiversidad, una mortandad masiva de peces, el río también porque se van a quedar sin oxígeno. No te olvides, Amado, por otro lado, gran parte de la biodiversidad, Amado, el río Beni que tenemos ahí, es un río por ejemplo, el agua no es clarita, son los peces de la familia del surubí, y esa turbidez se debe a la cantidad de sedimentos que lleva el río, migran a lo largo del río Beni. También le van a dar una vida útil, lo que va a hacer es cortar la migración, porque hacia las áreas reproductivas con el agua estancada se van a sedimentar, además que van a colmatar la putrefacción de la selva bajo el agua, y la van a terminar va a ocasionar una mortandad masiva de peces, los gases que se van a quedar sin oxigenar por la putrefacción. Por otro lado, van a contribuir también al efecto del río invernadero. Esos gases son principalmente, el agua no es clarita, es un agua sulfuro de hidrógeno, metano, esa turbidez se debe a la cantidad
cantidad de sedimentos. Y el sulfuro de hidrógeno además va a corroer las turbinas, eso es más también que le van a dar una vida. La verdad es que yo no sé si la presa, porque esos sedimentos tomando en consideración con el agua estancada se van a sedimentar. Por otro lado, hablábamos con Franz antes del programa, la presa, el patrimonio arqueológico la van a terminar inutilizando. Además también hay que tener en cuenta que los gases que se van a terminar quedando bajo el agua, putrefacción, entonces van a contribuir también al efecto invernadero. La doctora Cortés, hablando principalmente legal, ella va a explicar bien metano, cuántas leyes se están violando, inclusive la propia sulfuro de hidrógeno además va a corroer las turbinas, el deber de tener una voz. Es que yo no sé si y decir, bueno, los Takana también en consideración, acaso se les ha preguntado. Por otro lado, hablábamos con Franz antes del programa el patrimonio arqueológico que hay, porque hay se saben estas consideraciones, se ha consultado a los expertos bajo el agua, tanto de la Universidad Católica, de la el sábado que viene, que va a estar la doctora Cortés hablando del aspecto legal, ustedes que están manejando va a explicar bien cuántas leyes se están violando políticamente, no académicamente. Y como ciudadanos tenemos el deber de tener una voz. Este proyecto en todo esto no es nuevo ni es propio de Takana también. ¿Acaso se les ha preguntado de algo? Yo apelo a la opinión pública, a la memoria de la opinión se hizo algún estudio, se saben estas consideraciones, se ha consultado a los expertos tanto de la Universidad Católica, de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo lo han visto ustedes que están manejando el gobierno? Es decir, lo está manejando como siempre políticamente, no académicamente. El gobierno de Banzer dijo, no, los impactos ambientales y sociales superan proyecto a las ganancias económicas propio de, por eso se rechazó el proyecto. Si te sirve de algo, Amado, de un gobierno a la opinión pública, a la memoria de la opinión pública. Entonces, en el gobierno ahora, ¿qué pasó? Resulta que en el gobierno, por ejemplo, en la década del 70, ya hubo antiimperialista, antineoliberal, anti todo, resulta por que le damos, le queremos dar bandera blanca a un proyecto que claramente es el gobierno de Banzer dijo, no, los impactos ambientales y sociales superan los intereses sociales, a las ganancias económicas. Por eso se rechazó del pueblo, ¿no? El proyecto. Estamos hablando, Amado, un caso similar en algún Banzer, alguna parte que no era pachamamista. Entonces, tal vez enlaza en este tipo de ¿qué pasó? Resulta que en el gobierno pachamamista, antiimperialista, antineoliberal, fue la represa de Asuán, le queremos dar bandera blanca a un proyecto que claramente millones de dólares para trasladar monumentos históricos que iban a quedar bajo el intereses sociales, pero en la represa de Asuán ambientales. El tema es que ahí no había una selva que iba a quedar sumergida. Un caso similar, no había biodiversidad, o había muy poca, porque estamos hablando del desierto de tal vez se enlaza en este tipo de represas, construcciones. ¿Cuál ha sido el resultado de todo tremendo? Tal cual te comenté, justamente tuvieron problemas super mega proyecto fue la represa de Asuán en Egipto, los vectores que ellos traen o conllevan, pero millones de dólares para trasladar monumentos históricos que iban a quedar los libros bajo el agua, pero en la represa de Asuán, hidráulica, por ejemplo, el tema es que en estos momentos ahí no había una selva que iba a quedar la construcción de presas, no había biodiversidad, la experiencia mundial promedio del desierto de Egipto, es que en la relación costo-beneficios ambiental resulta que la ganancia económica, tal cual te comenté, justamente tuvieron problemas con el tema de la pérdida en cuanto a valores de biodiversidad, valores sociales, valores culturales, etcétera. Y normalmente terminas invirtiendo antes de la entrevista tratando de mitigar los impactos de la presa, energía hidráulica, por ejemplo, la presa. En estos momentos están desalentando la construcción de presas porque la experiencia mundial es hasta el 2025 lo que indica que en la
relación costos-beneficios, resulta que la ganancia económica nunca termina justificando. Lo mismo ocurre con estas presas y la pérdida en cuanto a valores de biodiversidad, valores sociales, valores culturales, etcétera. Y normalmente terminas invirtiendo mucho más tratando de mitigar los impactos de la presa que con las ganancias propias de la presa. A los pueblos aledaños, Entonces, al igual que con energía nuclear, yo creo que es importante primero partir 2025 que ese Parque Nacional Madrid mantiene un pueblo reconocido por la Constitución Política del Estado, que las viene a centrales ser nucleares, el pueblo Tacana. Y en ese aspecto tendríamos que partir de lo que viene a ser el pueblo Tacana. Entonces, a mí realmente me sorprende que vayamos en contra de las tendencias mundiales, ¿no? Claro, ellos, por naturaleza, Franz, ¿cómo se ha visto esta parte sociocultural, basada en la el tema de la afectación a las regiones, a los pueblos aledaños, la caza pueblos y la que están pesca? allá? Bueno, Amado. Y al hablar de yo creo que es importante primero partir hidráulico, ese Parque Nacional Madrid Energía tiene un pueblo reconocido por la Constitución Política del Estado, que viene a ser el pueblo Tacana. Y en ese aspecto tendríamos que partir de lo que viene a ser el pueblo Tacana, porque paralelo en ese sentido el pueblo originario, la cosmovisión del pueblo Tacana y vive en ese lugar, basándonos en lo que se plantea desde las líneas políticas del Estado, es hablar de descolonización, o sea, hablar de respeto y la recuperación de nuestra propia cultura. Y al hablar de los Tacanas, en un trabajo que realizamos con el doctor Enrique Jordá para la producción de energía, antropólogo reconocido, y con charlas también con Javier Albó, en un libro que estuvimos trabajando, en esa cosmovisión quisiera se invierte la situación de nuestra propia paralelo en ese sentido, como occidentales. La cosmovisión, ya que para ellos arriba está el sur, también basándonos en lo que se plantea desde las líneas políticas del Estado, es hablar de descolonización, las aguas hablar desde los Andes hacia la Amazonia de nuestra propia cultura, vienen desde para ellos, para los tacanas, en un trabajo que realizamos con el doctor Enrique Jordá, para ellos, jesuita, antropólogo reconocido, y con charlas también con Javier Albó, de donde proviene en un libro que estuvimos trabajando, o sea, el agua es el sostén que va a alimentar, se invierte la situación de nuestra propia donde ellos radican, y si se emplaza ya que para ellos arriba lo que se va a producir es una ruptura en esa visión de mundo que ellos han ido construyendo desde un principio. Aspecto lógico y por natural. Otro lado, las aguas que se vierten desde los Andes hacia el lado de la Amazonia, contactos vienen desde el Imperio Inca hacia el norte, antes de llegar a los españoles hacia el norte. O sea, ha habido en ese sentido, para ellos, ¿cómo se puede decir? Un contacto es tan importante porque se han generado algunos lazos también de relacionamiento, el agua, lo cual se va a plasmar también en esta época. Todo el ecosistema actualmente hacia el lado de San Buenaventura está represa, lo que se va a producir es una ruptura en esa visión de mundo que ellos han ido construyendo, que ha llevado también sus costumbres hacia esa región. Por otro lado, y si nos vamos al frente de Navaque, este pueblo se caracteriza en el departamento del Beni, hay una interculturalidad antes de la llegada a los españoles. O sea, ya encuentras hasta extranjeros, alemanes, ingleses, ¿cómo se puede decir? Bolivianos. O sea, es una pluriculturalidad. Se han generado algunos lazos también de relacionamiento, lo cual se va a plasmar también en esta época. Respeto a la si uno se traslada actualmente hacia el lado de San Buenaventura, muchas alternativas podemos encontrar subsistencia colla novedosa para ellos, genérico, que ha llevado también sus costumbres hacia esa región. Es un caso y si nos vamos al frente, que es Rubén Navaque, que está en el departamento trabaja con el proyecto Chalanam, pluriculturalidad conocido, o sea, ya encuentras hasta extranjeros, alemanes, ingleses, es una forma de ingreso boliviano económico, o sea, respeta la naturaleza porque es un turismo ecológico, estos pueblos de respeto que va por naturaleza de ver y el respeto a la propia vida económico para los pobladores del lugar. Vieron si se plaza, yo me pongo la pregunta de subsistencia novedosa que está más hacia el pero para el contexto entrando dentro de esa cosmovisión, de esa lógica, para trasladarte desde Rurrenabaque hasta que trabaja con el proyecto Chalanam, más o menos tardas entre una hora y 2 horas por el río. Un montón de artistas han llegado. Es una forma de ingreso
económico, 16 kilómetros que respeta la naturaleza, porque justamente en el bala ecológico ambiental, de vas a llegar a una laguna gigantesca. Se lanzarán con Boeing económico para los pobladores del lugar. Turistas para luego entrar nuevamente en el caudal. Hay un montón de elementos que van a afectar a la propia economía. Y el radio de acción del desplazamiento de la propia represa para trasladarte desde Rurrenabaque hasta Chalalán, más estudio a 30 kilómetros a las redondas por el río, del lugar del emplazamiento, que va a ser paulatino, son como 30 kilómetros, estamos hablando de 16 kilómetros, o sea, 30 kilómetros a las redondas son 15 kilómetros. ¿Qué vas a producir? Desde el punto central de esa circunferencia, o sea, el radio sería 15 kilómetros, estamos hablando de 16 kilómetros, un kilómetro de San Buenaventura y luego entrar nuevamente en el caudal. O sea, la afectación va a ser a áreas urbanas que van a afectar a la propia economía, donde la población es mayor. El radio de acción del emplazamiento de la propia represa, la reproducción de los mosquitos como vectores de muchas enfermedades van a afectar a la sociedad de una manera redonda. Y eso del lugar del emplazamiento que va a ser el avance de la destrucción del kilómetros. Estamos hablando de 16 kilómetros, o sea, 30 kilómetros a la redonda son 15 kilómetros pueblos que viven desde el punto central de esa circunferencia. O sea, esta sería 15 kilómetros. La pesca, estamos hablando de 16 kilómetros, un kilómetro de San Buenaventura y un kilómetro de Rurrenabaque. O sea, la afectación va a ser a áreas ya urbanas totalmente consolidadas, donde la población es mayor. Y como dijo Enrique, el tema de la reproducción de los mosquitos como vectores de muchas enfermedades van a afectar a la sociedad de una manera increíble, y toda esa región se va a repercutir en el tiempo, y el avance de la destrucción del propio bosque, ¿qué es lo que va a generar? Migración. Muchos, ¿no? Migración de muchos, pero sea pueblos que viven, o sean de el bosque, su subsistencia está basada hablando de la vida pesca, humana, la caza, la recolección de frutos y en algunas partes y el respeto como dice agricultura, porque en realidad yo lo veo desde mi criterio, esta es una forma de realización de un genocidio. Aparte de Madrid, sabemos que es aproximadamente el pueblo Tacana que tiene la mayor cantidad de biodiversidad a nivel mundial. Toda esa región. O sea, estamos hablando de alrededor de la mayor cantidad de vida existente en el planeta. Pero no me cuaja en la mente descolonizadora, imperialista, y no creo que actuemos de esa manera tan y el respeto neoliberal, porque en realidad yo lo veo desde mi criterio, es una forma de realización progresista. Aparte de Madrid, sabemos que es ahora, ¿qué dirán estos pueblos que por excelencia que tiene la mayor cantidad de biodiversidad a nivel mundial? El tema de la, o sea, estamos hablando de matar del mismo la mayor sector geográfico que se dedican a la pesca, a la agricultura. En el planeta. Se sabe de ellos, se ha logrado hablar con ellos desde más antes me cuaja o en la mente descolonizadora, hace 6 años imperialista, tuve un contacto con ellos de esa manera tan liberal, neoliberal, han buscado es mantener un pensamiento totalmente su cultura, entre comillas, reconocidos lo progresista, está presente, atentando la propia vida. Y tratar ahora, ¿qué dirán estos pueblos que están ser los protectores son de ahí, parte de ahí, su subsistencia? Por eso el tema de la apoyo, se dio unos talleres justamente en la Universidad Católica sector geográfico con la carrera de turismo, a la pesca, sobre el respecto. Se sabe de ellos, mejorar la calidad de sus proyectos más antes o en la actualidad, ambiental y cultural que existían. Hace 6 años que han ido mejorando. Un proyecto con el Bala también, porque las características que siempre han buscado es mantener el propio caudal. Uno cuando va entrando hacia el Bala va a ver pues una roca que parece perforada atravesada por una bala, por eso viene de ahí viene el nombre del Bala. Es en ese sentido que han aprovechado ese ambiente por eso para generar ese apoyo. Yo creo que en la Universidad Católica, la riqueza con la carrera de turismo que puede generarse a través del turismo en todo ese sector, mejorar la calidad de sus proyectos más turísticos a Bolivia de tipo ambiental, esa planta que durará, como dice Enrique, que máximo en 10 años Bala también, y una inversión de las características justamente Vladimir la próxima semana. El propio caudal, uno cuando va entrando hacia el Bala va a ver pues una roca que parece perforada atravesada por una bala, por eso viene, de ahí viene el nombre del Bala. Perdón, en ese sentido que han aprovechado, pero de todas maneras yo te comento que yo visito esa región casi todos los años para dar cursos de manejo de vida silvestre. La riqueza
y la gente puede inclusive generarse a través de del tierra turismo en adentro, todo ese sector, en realidad no tienen podría la dar más más réditos a remota Bolivia idea de estos que proyectos. esa planta que Ni se durará, han como dice enterado Enrique, de lo que máximo le no damos saben. 10 años de vida y una inversión de Y eso, dinero pucha, que es justamente doloroso porque, Vladimir la próxima semana de repente cuando se lo planteen es como ¿cuál que es el beneficio en el que se momento podría que se lo sacar? planteen ya no hay marcha atrás. Perdón, entonces no le estás dando una opción yo te comento válida, visito esa región para todo casi todos los años para dar cursos de manejo. Hay que tener en cuenta, hay gente que dice, bueno, pero y la gente, inclusive los 30 kilómetros de tierra que se van a perder, en realidad no son importantes. La más remota y nos olvidamos de estos proyectos que ni se han enterado de la Amazonía, no saben, es la fuente, es la farmacia de la humanidad. Más del 80% de los principios de repente cuando se lo plantean es como que cotidianamente compramos en la farmacia, salen de ahí. Entonces la biodiversidad tiene un valor incluso económico muy superior a la presa válida. No te olvides que la industria farmacéutica, como bien dijo Franz, la tercera o cuarta tener en cuenta que más dinero deja a nivel esos 30 kilómetros de selva que se van a perder en estos momentos no sabemos aprovechar y nos olvidamos. También una invitación a que hagamos bien las cosas, que la Amazonía, el desarrollo sostenible, se puede ganar dinero, la farmacia de la humanidad, conocimiento de nuestra biodiversidad, porque el problema con el que estamos topando es que cotidianamente compramos en la farmacización educativa. Entonces decir, la biodiversidad tiene un valor, no podemos administrar un país superior a la presa. ¿Por qué no lo conocemos? La industria farmacéutica, más del 90% de los libros cuarta industria que más utilizamos en Bolivia para la educación son extranjeras. El problema entonces, es que en estos momentos no sabemos aprovechar por una cuestión educativa. Pero también tenemos una invitación a que hagamos bien las cosas. Bolivia, que promovamos un desarrollo sostenible, que nuestros niños aprendan a amar Bolivia a partir del conocimiento de nuestra biodiversidad. Conservar este maravilloso país que tenemos es justamente lo que el gobierno llama la colonización. Porque si conocemos un recurso, por ejemplo gas, no podemos administrar solamente un país que no conocemos. Pero Bolivia tiene ¿por qué no lo conocemos? Recursos naturales, más del 90% de los libros grandes revistas que lo utilizamos en Bolivia para la educación son extranjeras. En vez de invertir ese dinero en el BALA, invirtámoslo en una cuestión educativa. Primero tenemos que enseñar por Bolivia, para Bolivia, para que nuestros niños aprendan a amar Bolivia. Yo creo para que aprendamos a conservar este maravilloso país que tenemos, vieron ya como un problema y una amenaza a lo que viene a ser a la sociedad. Y quisiera, por ejemplo, gas, una cosa muy administramos solamente gas. Sabemos que pero Bolivia tiene el río Beni en recursos naturales extraordinariamente grandes que lo estamos perdiendo por falta de conocimiento. Y eso va a desembocar en la Amazonia. Ese dinero en el BALA, invirtámoslo en una educación genuinamente boliviana, en pensar y para Bolivia, humano. ¿Va a haber algún pronunciamiento de aquí en adelante? Yo creo que en primer lugar, muchos activistas vienen ya con ese problema y una amenaza a lo que viene a hacer a la sociedad. Y quisiera puntualizar una cosa muy importante. Sabemos que el río Beni, al producirse de los ríos que alimenta al río, no solamente del río Madera, y eso va a desembocar en la Amazonia. Afectar a todos en ese sentido, los pueblos y culturas de la Amazonia. O sea, nos pongamos a pensar simplemente en el cuerpo humano. Hay dos proyectos que realizaron los brasileños y eso ha afectado también a una vena dentro del cuerpo humano. Y en ese sentido ha afectado a muchos pueblos. Se va a generar unas inundaciones, la sedimentación, ya no va falta de conseguir peces, alimentos y ahí se puede necrosar que también hacia el norte de Bolivia en sí, en Pando, por causa de esas represas se ha ido afectando, ha ido avanzando no solamente en la castañana, porque son bosques totalmente naturales y la producción ha descendido. Hay estudios sobre la Amazonia. O sea, no es meter por meter. Hay una represa que realizaron los brasileños y eso sin tener esas consideraciones. Piensan que hacer un análisis del impacto ambiental, el impacto económico, social, la sedimentación, se lo hace solamente la falta de conseguir peces, alimentos y todo aquello. Se va a afectar con esto. Hay un estudio que también hacia el norte, el tema de calentamiento, cambio climático, por causa de esas represas se ha ido afectando
adaptando, ha ido avanzando en la producción de la castaña, ya transformó el mundo. Porque son, o sea, desde el punto filosófico te lo voy a plantear. La producción ha descendido. Hay caminas en la calle, pateas una piedra. No es meter por meter una represa mínima, pero ha cambiado sin tener esas consideraciones. Imagínate, piensan que hacer un análisis del impacto ambiental, del impacto económico y social, se lo hace solamente en el lugar. Enrique, les agradezco por estar como una red acá en los estudios de la red. ¿Se va a afectar con esto? Este tema es va a repercutir para después a nivel mundial. El tema de cambio climático. Y esperemos que también las autoridades de gobierno se animen a debatir. Ya transformó. La mesa está desde el abierta punto filosófico te lo voy a plantear. Claro sí. La invitación estaba ya hecha, pero en la calle, hasta ahora no hay la concretización. No se ha concretado de una todavía, manera no mínima, han dado el visto positivo para que puedan estar acá en la red. Pero bueno, los hemos querido invitar a ustedes porque son expertos. Efectivamente. Yo lo que quisiera un poquito hablar, Enrique, les agradezco por que se ponga en debate, pero el debate que nos tienda a este caer tema es para varias sesiones. Varias es un plano académico y científico. O sea, la argumentación académica y científica es lo que hará que desarrolle ese país. Y como Enrique dijo, abierta para la educación está claro que sí. El desarrollo de la invitación estaba ya hecha, muchas pero gracias, Amado. Hasta ahora no hay la concretización. Gracias, Amado, y bueno, apoyo totalmente lo que dijo Franz para que puedan estar en acá este caso, en la red. así como perdimos al Popó, y que eso va a traer consecuencias para el cambio climático. En este caso, por ejemplo, todavía ni siquiera se ha hablado de las medidas de mitigación, científico, o sea, la argumentación académica y científica al cambio climático que va a originar, por ejemplo, esta presa. Es decir, estamos pensando exclusivamente en lo económico, con un pensamiento capitalista. Y necesitamos un debate más sano. Y bueno, apoyo totalmente lo que dijo Franz, académico, en este caso, se pongan realmente los intereses sociales del pueblo, y que eso va a traer consecuencias para el cambio climático, en este caso, por ejemplo, genuinamente boliviano. Muchas gracias. Ni siquiera se ha hablado de las medidas de investigador de la UNSA, de adaptación en ecología, al cambio climático que va a originar, por ejemplo, Millares, docente también investigador de la Católica, económico, con un pensamiento capitalista. Minutos, y necesitamos un debate más sano, un debate, como bien dijo Franz, que sea académico, que se pongan realmente los intereses sociales del pueblo y estamos tejiendo Bolivia, y que apostemos realmente a una educación genuinamente boliviana. Muchas gracias, Amado. A usted, Enrique Richard, docente investigador de la UNSA, doctor en ecología, biólogo de profesión, y Franz Reinier Gutiérrez Millares, docente también investigador de la Católica, cientista de nuestra cultura, 10:57 minutos. Hacemos una pausa. Nuestra diversidad. Estamos conociendo mejor nuestro país. Estamos tejiendo Bolivia. Estas son las instituciones y emisoras que conforman Herbol. En el altiplano, Radio Santa Clara, Sorata, Horizontes, Huanuní, Pío 12, Siglo XXI, Don Bosco, Cami, Chaca, Pucarani, Sariri, Escoma, Aclo Potosí, Yungas, Chulumani, Radio Norte, Titicachi, Copacabana, Pío 12, Siglo XX, Potosí, Pachamama, Titicachi, San Gabriel, Herbol, Serie, La Paz. Somos Herbol, la red más grande de Bolivia. Por favor, necesito una ayuda para cumplir con el pago de mi deuda con son la las aduana. instituciones y emisoras que conforman Herbol en Bolivia. En el altiplano, Radio Santa Clara, Sorata, Horizontes, Huanuní, Pío 12, Siglo XXI, Don Bosco, Cami, Chaca, Pucarani, Sariri, Escoma, Aclo Potosí, Yungas, Chulumani, Radio Norte, Titicachi, Copacabana, Pío 12, Siglo XX, Potosí, Pachamama, Titicachi, San Gabriel, Herbol, Serie, La Paz. Somos Herbol, la red más grande de Bolivia. 5% de la sanción. Aduana Nacional.
Tú eres Por la favor, diferencia. necesito una ayuda para cumplir con el pago de mi deuda con la aduana. Desde hace unas semanas estás oyendo por la radio varios mensajes La elaborados por Aduana personas como Nacional tú informa. o como yo, Usted puede y cada efectuar día el pago contribuimos total a o un mundo solicitar más un plan de equitativo pagos de entre deudas hombres y tributarias mujeres. pendientes, con un interés ¿Te único animas a del contarnos 4%, cómo construyes sin equidad? hasta Si te animas a participar en el maravilloso mundo de la radio y contribuir con la campaña ¿Y tú cómo construyes equidad? Puedes grabar tu propio mensaje para que sea difundido junto a los nuestros. Si pagas hasta el 31 Búscanos de en el octubre, periódico tendrá digital una de Herbol rebaja adicional o del llámanos a 5% los de la teléfonos sanción. 220-4011 o Tú eres la diferencia. 220-3650 para participar de esta campaña elaborada Desde por hace unas nosotros, semanas los ciudadanos estás y oyendo por la ciudadanas. radio varios Y si mensajes eres un poco elaborados por tímido, personas tímidas o como yo, contarnos y cada tu día experiencia contribuimos a un mundo más equitativo entre hombres Sabemos y que somos mujeres. muchos y muchas quienes construimos equidad todos los días. ¿Cómo construyes equidad? Si te animas a participar en el maravilloso mundo de la Este radio es un y mensaje de contribuir con la Herbol campaña y ¿Y tú promotores cómo ciudadanos construyes para la equidad. puedes grabar tu propio mensaje Este para sábado, que sea la difundido Red junto a los Herbol te nuestros. presenta desde Búscanos Sao en el Paulo, periódico Brasil, digital de Herbol la fiesta o llámanos a multicultural los más teléfonos grande. 220-4011 o 220-3650 para participar de esta campaña elaborada por nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. Y si eres un poco tímido o tímida, puedes contarnos tu experiencia y nosotros la grabamos por ti. Sabemos que somos muchos y muchas quienes construimos equidad todos los días. Anímate, participa. Este es un mensaje de Herbol y promotores ciudadanos para la equidad. Este sábado, la Red Herbol te 10 con presenta 27 desde minutos Sao Paulo, retornamos acá a los Brasil, estudios de la Herbol. fiesta Y multicultural usted más ha debido grande.